Muy buenos días, bienvenidos a la iglesia No Amanecer, bienvenidos sean todos los que estamos aquí en casa, los que nos están viendo también desde su casa, su hogar, sean todos bienvenidos, reciban la bendición de Dios para sus vidas. Esta mañana, este día domingo, le invitamos que prepare su corazón, disponga de su vida para alabar el nombre del Señor. Tenemos a un Dios que es poderoso, un Dios que es grande, un Dios que nunca nos falla. Y en esta mañana yo le invito ahí de donde está usted, que pueda unirse con nosotros a orar y pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, gracias, Señor, te damos gracias por este día, la oportunidad que nos das de vivir, la oportunidad que nos das de poder venir a tu casa, a adorarte, Señor, a estar contigo. Padre, anhelamos, Señor, estos tiempos, Señor, en tu presencia, Dios. Anhelamos, Señor, adorarte, darte a ti, Señor, nuestra mejor adoración, darte a ti, Señor, nuestro corazón, nuestra vida, Señor, nuestro todo. Espíritu Santo, ven, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, Señor, Padre, que nuestras vidas, Señor, salgan de este lugar, Señor, transformadas, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Necesitamos, Señor, este toque tuyo. Te damos a ti, Señor, en esta mañana toda la honra y toda la gloria. Esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. Amén. Confiamos en el Señor, ¿verdad? Porque Él nunca nos falla. Así que esta mañana vamos a alabar el nombre del Señor. Sus milos pesan más.
espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Vamos, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Gloria, 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 yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. A ti la gloria, Señor Jesús, para siempre. A ti la gloria, Padre. Solamente tú mereces, Señor, en este momento y siempre, Padre, toda la gloria, Padre. Cantamos, Señor, en esta mañana con todo el corazón, con toda nuestra vida, Señor, Padre, porque tú mereces, Señor, ser en todo tiempo alabado, Dios. Y al estar en tu presencia, Señor, sabemos que tú desciendes a esta habitación, a este lugar, oh Dios. Y tú empiezas, Señor, a tocar corazones. Empieza a tocar vidas, Señor Padre, ahí donde estamos, oh Dios. Espíritu Santo, camina en medio nuestro, Dios, y toca vidas, corazones. Toca, Señor, nuestras necesidades, Señor, súplelas, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Una vez más, eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Como construir una habitación, un mejor lugar donde puedes descansar.
puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Seremos el santuario. Seremos un santuario para ti. Seremos, sí. Seremos un santuario para ti. Queremos ser ese santuario de Dios. Ese santuario de tu presencia. Espíritu Santo, rodéanos, llénanos, oh Dios, esta habitación, oh Dios, llénala con tu presencia, Dios. Llena, Señor, nuestras casas, nuestros hogares, nuestros carros, Señor Padre, nuestros trabajos, Señor Padre, con esa presencia tuya, Dios. Te necesitamos, oh Rey. Te necesitamos, oh Dios. Hay una canción que demuestra mi pasión.
exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono, díselo, me postraré hoy a ti. Reina, díselo a él, sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Algo interesante es que Dios está reinando sobre todo principado, sobre toda potestad. Él está reinando a favor de tu vida. Y si Él está reinando a favor de tu vida, ¿por qué no le decimos, Señor, exáltate, Señor Padre? Exáltate, Señor, en mi vida. Exáltate, Señor Padre, en mi familia, Señor. Exáltate, Señor Padre, en todo lo que yo haga, Padre. Exáltate, oh mi Dios. Sí, exáltate, sí. No sé si al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Sí, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Cantamos, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Si tu nombre es, ¿por qué no empiezas a decir, Señor, yo tengo victoria en ti, oh Dios? Tengo victoria en ti, Jesús. Tú me das la victoria, sí. Estás conmigo. Victorioso eres, reinando en gloria, reinando sobre todo. Estás sentado, Rey. Exáltate, exáltate, sí. Exáltate, sí, de tu corazón.
Corónate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Jesucristo, tu nombre es el vencedor, tu nombre es sobre todo. ¿Por qué no le dices en esta mañana, Jesucristo, tu nombre es el vencedor? Dile, Jesucristo, tu nombre es sobre todo nombre. Jesucristo, tu nombre, Padre, está sobre mi vida, Dios. Tú reinas, Señor, sobre mi vida. Tú reinas, Señor, sobre mi familia. Tú reinas sobre mis circunstancias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días. Tengan todos ustedes, pueden tomar su lugar en esta mañana. Qué gusto de poder saludarles. Qué bueno que usted está aquí, que pueda tomarse el tiempo para poder estar en la presencia de Dios. Dicen que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Amén. Y es un privilegio el poder estar en la casa de Dios. Gracias a Dani, gracias Carlos por ayudarnos. Es un privilegio. Mis hermanos, quiero invitarles para este miércoles a las 7 de la tarde. Nos acompañen a través de Facebook. Queremos poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios, los frutos del Espíritu. Así que yo quiero que usted pueda ser bendecido a través de cada enseñanza. Y usted también, cuando tenga la oportunidad, si no lo mira en un momento, quiere volver a mirarlo, usted puede entrar a YouTube o volver a mirarlo a través de Facebook. Puede mirarlo y poder seguir aprendiendo. Dijo un amigo, un hermano, dijo que la mejor manera para poder aprender es a través de la repetición. Así que podemos repetir y poder reaprender, y es lo que podemos hacer. Así que es un gusto el poder estar en la casa de Dios. Voy a invitarle que abra su Biblia en el libro de Daniel, el profeta Daniel. Vamos a hablar un poquito de Daniel, o vamos a hablar algunas de las cosas. Voy a hablar simplemente un par de versículos que encontramos en el capítulo 1. Y Daniel capítulo 1, verso 1 y 2, de ahí vamos a tomar y vamos a ver. Daniel es un hombre muy interesante, un profeta de Dios que Dios utilizó. Fue llevado de Jerusalén, fue llevado en cautiverio a Babilonia, fueron llevados a Babilonia y ahí estuvieron por mucho tiempo. Y Dios trajo palabra a su vida, Dios lo utilizó, Dios tenía un propósito. Así como Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, así Daniel tenía un propósito en su vida. Y debemos nosotros de poder darnos cuenta que, mis hermanos, Daniel no la tuvo fácil. Daniel pasó por diferentes situaciones en su vida, pero Dios estuvo con él y pudo experimentar a un Dios poderoso. Y mi hermano, yo quiero que usted pueda saber y reconocer, experimentar a ese Dios poderoso que Daniel tenía en su vida, y que usted y yo podemos desarrollar y saber con toda seguridad, sin lugar a dudas, de que tenemos un Dios poderoso. Así que el verso 1 y 2 vamos a leerlo en Daniel el capítulo 1. Dice: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Verso 2 dice: y el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses, con D minúscula. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te pedimos que tú seas con nosotros, oh Dios. Te pedimos que nos hables. Queremos, Señor, no simplemente ser oidores, pero queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos oír, Señor, a través de ti, Señor, a través de tu palabra. Señor, danos oídos, Señor, para oír de tu palabra. Señor, danos corazones, Señor, sensibles, abiertos, hambrientos por tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Mira, vivimos en un mundo en el cual es muy fácil, estamos viviendo en un mundo secular donde es muy fácil muchas veces poder seguir las corrientes en las cuales estamos viviendo. Es muy fácil ser llevados por la corriente del mundo, las cosas que suceden, las cosas que vemos. Somos bombardeados cada día, nosotros, cada persona como creyentes somos bombardeados, y muchas veces de esas mismas ideas van entrando en nuestras vidas y muchas veces las hacemos nosotros lugar, y por lo tanto entonces comenzamos a adoptarlas en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Y mis hermanos, Dios es un Dios poderoso. Amén. Y algo que me llama mucho la atención, y lo hemos hablado mucho acerca de Daniel, en el verso 8 dice que Daniel, una de las cosas que hizo es que propuso en su corazón no contaminarse, el poder mantenerse santo, puro delante de Dios, porque él sabía a quién estaba sirviendo. Él sabía que él servía a un Dios poderoso, a un Dios que le daba propósito y que tenía un plan para su vida. Y ese mismo Dios que tenía Daniel es el mismo Dios vigente para usted y para mí. Y necesitamos darnos cuenta que no importa en el mundo en que usted y yo estemos viviendo, no importan las corrientes que estén sucediendo en nuestra vida, no importa que la gente te haga sentir que muchas veces muchas cosas pueden ser permitidas o aceptables. Usted y yo tenemos un propósito, Dios tiene un plan para usted y para mí, y necesitamos nosotros primeramente el poder agradar a Dios en todo lo que usted y yo hagamos. Y eso es lo que necesitamos hacer, el poder agradar a Dios. Miramos nosotros la vida de Daniel y todo el pueblo de Jerusalén fue llevado en cautiverio a Babilonia. Cuando yo estaba en la secundaria, al estar estudiando eso, me acordaba yo que en la secundaria, en una materia que teníamos, creo que se llamaba Ciencias Sociales, algo así, creo que así se llamaba, hablábamos acerca de Babilonia, pero nunca hablamos del tiempo de la Biblia en eso. Pero miramos que este pueblo de Jerusalén había sido llevado a Babilonia en cautiverio. Ahora, yo quiero que usted pueda mirar algo clave en esto. Hay una palabra clave que nos va a dar a nosotros indicios de poder ver que la mano de Dios está sobre todas las cosas. Y una de las palabras que vamos a darnos cuenta se encuentra en el verso 2, que dice: Dios permitió. Dios permitió. Muchas cosas de las cuales, o la gran mayoría, todas las cosas que pasan en nuestras vidas, sean buenas o sean malas, Dios las permite. Dios permite que pasemos por diferentes situaciones en nuestra vida para que usted y yo podamos confiar en Dios. Amén. Para que nosotros podamos aprender de lo que Dios puede hacer. Que la mano de Dios, como dice la Escritura, no se ha cortado, es decir, no se ha quitado sobre nosotros. La mano de Dios está sobre usted, está sobre mí, como estuvo con Daniel, va a estar con nosotros y seguirá estando con cada uno de nosotros. Podemos confiar en Dios. Ahora bien, cuando Daniel y todo el pueblo fue llevado a Babilonia, el rey Nabucodonosor buscó hombres que fueran sabios, que fueran entendidos, que fueran prudentes, tenaces, y él escoge a 4 jóvenes que los hemos conocido a través del libro de Daniel, que han sido algo muy especial para nosotros. Todos sabemos esos 4 jóvenes, que fue Daniel, que después el mismo rey le cambió el nombre a Belsasar, y también sabemos acerca de la historia, todos sabemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Todos sabemos la historia. Aquí no le estoy contando ninguna cosa nueva, pero ellos pudieron aprender a confiar en Dios. En el verso 4 nos dice lo siguiente, dice que se buscaron jóvenes apuestos y sin defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales deberían enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Ellos fueron llevados y fueron enseñados
No simplemente, ellos tenían, el pueblo judío tenía su propia cultura, tenía su propia lengua y tenía su propia creencia. Ellos estaban bien arraigados en ellos. Es decir, ellos eran orgullosos de lo que ellos tenían. Cuando ellos son llevados a Babilonia, ahora a estos jóvenes se les enseña una nueva lengua, se les enseña las costumbres, se les enseña la cultura y también se les quería enseñar la creencia, es decir, la religión que ellos tenían. Se lo querían influenciar a todos ellos. Pero algo que miramos nosotros interesante, y yo creo que va a ser interesante para cada uno de nosotros, es poder ver características que podían marcar la vida de Daniel. Había unas características muy importantes que fueron de valor y fueron el fundamento para que Daniel saliera adelante y sus compañeros. Todos sabemos la historia que pasaban Daniel y los tres jóvenes. Daniel fue echado a la cueva con los leones. ¿Se acuerda usted? Ahí estaba con los leones. Los otros tres jóvenes fueron echados a un horno ardiente. Todos lo sabemos la historia. O sea, no la tuvieron fácil. Daniel estaba siendo espiado por la gente a ver si adoraba a la estatua o no lo hacía. Y cada una de estas cosas no lo tuvieron fácil porque ellos tenían características que marcaron su vida, y yo creo que estas características deben de marcar nuestra vida. Mire, hay valores que no podemos cambiar, hay costumbres que no podemos cambiar. Mire, estamos viviendo en un país diferente, pero no importa. Nos seguimos juntando los mismos hispanos. No es segregación, simple y sencillamente la raza llama, ¿cierto? Nos buscamos, no importa que tenemos muchas costumbres. No importa, mire, pueden hablar inglés los chamaquitos. Oh, yes, I don't speak any Spanish. I don't know anything about Spanish. I don't know anybody in Mexico. Oh, but I love when my tía makes tamales. Ahí sí, no sabemos español, pero sí sabemos la tía y sí sabemos los tamales, ¿no? Tenemos nosotros la dieta de las 3T. Nos gustan las tortas, las tostadas, los tamales y los tacos. Entonces, ahí tenemos esto. Hay cosas que no podemos cambiar, que son valores en nuestras vidas. Ahora bien, Daniel tenía estos tres valores, estas tres cosas importantes. Una era que Daniel sabía que tenía un compromiso. Él estaba comprometido con Dios. Daniel sabía que no importaba, él estaba comprometido con Dios. Y él sabía que, mire, el compromiso como creyente para Daniel no era simplemente como un cristiano dice que yo voy a la iglesia, doy gloria a Dios y aquí estoy en la iglesia, doy mis diezmos, doy mis ofrendas. Eso no es compromiso. El compromiso que Daniel tenía era un compromiso con Dios, que quería agradar a Dios. Él sabía que primeramente estaba Dios en su vida. Cuando usted y yo ponemos a Dios en nuestra vida, cuando usted y yo ponemos a Dios como en nuestro primer lugar, no importa la situación, vivimos en un mundo en el cual muchas veces ya no podemos hablar de Dios, ya no puedes decir libremente a alguna persona, testificarle o hablarle o decirle. Necesitamos tener ese compromiso con Dios. Saber que en medio de la situación, en medio donde vivía, él estaba viviendo en un mundo culturalmente diferente. Él estaba viviendo en un mundo en el cual la costumbre, las creencias eran diferentes, los dioses para ellos eran diferentes, la lengua era diferente, pero él tenía un compromiso con Dios. Y usted y yo necesitamos hacer compromisos con Dios.
que esto nos lleve, cuando usted y yo tenemos encuentros reales y verdaderos con Dios, cuando el Señor llama a nuestra vida, necesitamos hacer compromisos firmes con Dios. Amén. Que sea el compromiso. Yo tengo un compromiso con Dios y ese valor no puede ser cambiado. No importa la circunstancia, no importa la situación. Daniel no cambió, no varió. Yo tengo un compromiso con Dios. Estaba comprometido. Ahí la otra parte, y no es todavía, no llega usted todavía ahí, simplemente estoy dándole el cimiento, pero una de las características, otra característica, el que tenía convicciones. Él tenía una convicción que era firme. No importaba en la cultura que él estaba sumergido. Estaba en una cultura diferente, una lengua diferente, creencias diferentes, pero las convicciones eran firmes. Yo creo en Dios. Yo creo en el Dios Todopoderoso. Amén. Aun cuando se le levantaron para que adoraran a otros dioses, Daniel tenía una convicción que él iba a adorar a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano, no importa que Él se levante, no le importa cuál situación venga a usted y yo, necesitamos tener convicciones firmes en nuestras vidas, en saber en quién hemos creído, saber que tenemos un Dios poderoso, que Dios puede salvar, Dios puede sanar, Dios puede restaurar. Amén. Tener esas convicciones, estar seguro de ello. Y necesitamos creerla en nuestro corazón y poder pasar esas convicciones a las generaciones venideras. El poder pasar esas convicciones, como le digo, estas cosas, estos principios, valores no son cambiables. No puedes cambiar. Estos no pueden ser cambiados. Y la otra característica que tenía Daniel es que Daniel confiaba en Dios. Es decir, esto marcaba la vida y hacía una diferencia en la vida de Daniel. Él confiaba en Dios. Él sabía que cuando fue echado con los leones, él sabía que Dios podía cuidarle. Cuando los 3 jóvenes fueron echados en el horno de fuego, ellos sabían que Dios podía salvarles, porque ellos confiaban en Dios. Mi hermano, cuando usted y yo nos encontremos en circunstancias, situaciones diferentes o situaciones adversas, cuando nos encontremos en luchas, nos encontremos en pruebas, necesitamos confiar en Dios. Necesitamos tenerlo bien firmes. Como Santiago dice, que no debemos de ser nosotros como la marea que va, como las olas del mar que van y vienen. Necesitamos tener una confianza en Dios y poder decir, yo sé en quién he creído y es poderoso. Amén. Dios es poderoso, mi hermano. Amén. Y necesitamos poder tener y saber, mi hermano, que Dios es poderoso. Y ese es el Dios del cual yo le estoy hablando el día de hoy. Saber que Dios es poderoso, que esto nos ayude el día de mañana, en las semanas que vienen, en los meses que vienen, en los años que vienen, el poder confiar en Dios. Voy a confiarle a Dios. Ahora bien, ¿qué aprendemos de esas cosas? Qué bueno que me preguntó. Usted tiene ahí en su bosquejo, tome nota de ello. 4 cositas rápidamente que podemos nosotros aprender. No traigo reloj, así que yo no sé, voy a terminar cuando termine, ¿ok? No traigo reloj, así que no sé. Y no tengo semáforo aquí, entonces tampoco sé. Yo lo voy a seguir hasta que termine, ¿no? Si usted se duerme o se va, es que ya tengo que terminar. ¿Sale? Pero ¿qué aprendemos acerca de esto? 4 cosas. Número uno, usted y yo necesitamos saber que Dios está en control. Amén. Dios está en control de toda circunstancia. Así, mi hermano, como cuando Isaías tuvo la visión, cuando él miró a Dios, cuando el rey Usías dice que murió, yo vi a Dios. Dios estaba alto y sublime. Dios está en control. Dios sigue en control.
Mire, ha habido grandes controversias. A mí no me gusta hablar de política porque muchas veces no es bueno hablar de política, ni para debatirla ni para nada. Pero déjeme decirle, muchas personas estuvieron hablando y ahora siguen hablando y diciendo, mire, yo no le voy a uno ni le voy al otro. Pero lo que quiero decir, muchas veces ponemos nuestros ojos en un gobierno, ponemos nuestros ojos en una persona. Este es el bueno y este es el malo, este es del diablo, este es de Dios. Mi hermano, mientras usted y yo, hay muchas personas aún entre creyentes, en esta semana que perdieron amistades, perdieron cosas porque simple y sencillamente, porque mi amigo no le va al mío y porque mi pariente no le va al mío, así que somos diferentes. Y cuando nosotros nos estamos despedazando aquí abajito, Dios está en control. Amén. Y mi hermano, Dios ha puesto gobernantes. Dios pone y Dios quita gobiernos. Amén. Y Dios, esta es la clave, Dios permitió. Amén. Dios ha permitido que tengamos este presidente. Ahora, si usted oraba por el otro presidente, ahora yo le invito a que usted siga orando por este nuevo presidente. Aleluya. Eso es lo que necesitamos ver, mi hermano. Mientras usted y yo pensamos, estamos fuera de control, Dios está en control. La tierra sigue girando, mis hermanos, Dios sigue estando en control. A veces cuando pasamos circunstancias en nuestras vidas, nos desesperamos. Nos perdemos el juicio, perdemos a veces el testimonio. Pero mi hermano, recuerde que Dios está en control. Dios está alto y sublime. Mis hermanos, estos jóvenes tuvieron grandes problemas. Yo no sé si usted lo han metido en una cueva con leones, pero yo oro a Dios que espero que no lo metan, o que lo pongan en un horno caliente. Pero sabe que Dios está en control. Dios permite situaciones en nuestra vida para que poder nosotros experimentar que Dios sigue siendo Dios, que Dios está en control, que nada se le ha escapado a Dios. Nada, ningún detalle se le ha escapado a Dios. Miren lo que dice en Daniel, el capítulo 1, verso 1 y verso 2. Dice, en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió. Ahí miramos que Dios permitió. Dios permite, mi hermano, que podamos o que pasemos por situaciones difíciles. De la única manera que nuestro compromiso con Dios va a ser probado, la única manera que nuestras convicciones y nuestra confianza en Dios va a ser probada es cuando nosotros pasemos por situaciones difíciles. Cuando las cosas van bien, aleluya, no hay problema. Cuando tiene dinero, aleluya, todos somos espirituales. Tengo con qué quererte, aleluya. Sí, tenemos dinero, ¿a poco no? Cuando traemos lana, nos sentimos, chulada, ¿no? ¿Qué me puede hacer el mundo? Tengo lana, tengo varo, no hay problema. Pero cuando no traes dinero, yo sí lo he hecho, mire, yo hasta cuando no traigo dinero y sé que tengo poquita gasolina, mire, despacito manejo. Ahí voy lento como las tortugas, porque no me quiero acabar nomás sé que tengo lana, no importa, dale duro, que suene la máquina. Nuestra vida va a ser probada, nuestra vida va a pasar por fuego, nuestra vida va a pasar por cueva con leones. Pero mi hermano, ahí es donde nuestro compromiso, nuestras convicciones y nuestra confianza va a ser probada. Amén. Es ahí donde la vida de Daniel y los jóvenes fue probada. Y ellos salieron victoriosos. ¿Por qué? Porque Dios estaba en control. Amén. No importa, mi hermano, las cosas que pasemos en el momento. Dios tiene todas las cosas en control. Y gracias a Dios que, mi hermano, nada se sale del control de Dios. Amén. Cuando usted y yo pensamos, esto está fuera de control, Dios está en control. Amén.
Dios sigue siendo Dios. Amén. Dios sigue siendo Dios y Él está alto y sublime. Amén. Y usted y yo necesitamos poder saber que Él está en control. Número dos, no simplemente sabemos que Dios está en control, pero número dos, hay un poder que tiene un propósito. Mi hermano, Daniel y sus amigos tenían un propósito en su vida. Ahora, déjeme desviarme un poquito. Encontramos en la Biblia otro personaje, y usted lo puede encontrar en el libro anterior de Daniel. Encuentra usted a Ezequiel. Ezequiel era otro profeta que vivió en el mismo tiempo de Daniel. Fue llevado también cautivo a Babilonia. Los dos eran profetas. Y encontraron y escribieron sus libros. Ahora bien, ¿qué fue la diferencia? ¿Era uno mejor que el otro? De ninguna manera. Los dos confiaban en Dios, los dos tenían convicciones, los dos sabían a quién estaban sirviendo. El problema fue que Ezequiel, Dios permitió que él se quedara cautivo. Daniel tuvo una posición en el lugar del rey. Pero no eran diferentes. Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan para sus vidas. Nunca se ha preguntado usted, bueno, si es más, yo me pregunto, bueno, ¿por qué Dani salió tan bueno para tocar instrumentos y yo no? ¿Por qué Dani sí toca instrumentos y yo no? Ahora, eso es simplemente como decimos, es envidia santa. Y dije yo, es envidia santa. Y alguien me dijo, no existe la envidia santa, o es envidia y es mala. Muchas veces miramos, bueno, ¿por qué progresa él y yo no? ¿O por qué le va bien a ese y a mí no? ¿Te has preguntado eso? Nos preguntamos, pero Dios tiene un propósito en cada una de las cosas. Y cuando usted y yo entendemos que no simplemente tenemos un propósito, pero también tenemos convicciones, cuando sabemos, mi hermano, lo que usted y yo creemos. Necesitamos saber que usted y yo necesitamos creerle a Dios. Y poder saber que tenemos un propósito en nuestra vida. Cuando usted pierde el propósito en su vida, usted dice, yo no tengo un propósito, yo no sé. Yo no sé qué instrumento toco yo aquí. ¿Para qué estoy yo aquí? Dios nos ha dado un propósito. Y Dios ha puesto planes, propósitos en nuestras vidas. Y necesitamos siempre poder estar firmes en nuestra vida. El saber que usted tiene un propósito para su vida. Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene un propósito. Dios te ha llamado. Dios ha hecho algo en tu vida. Dios te ha dado todas esas cosas. Necesitamos saberlo y no perder ese propósito. Interesantemente ver dos personajes, dos profetas de Dios, porque a lo mejor pudiera haberse preguntado Ezequiel, bueno, si yo también soy profeta de Dios, ¿por qué no estoy en ese lugar? A lo mejor Daniel decía, no, pues tal vez tú no estés en la fosa de los leones. ¿Por qué no te cambio lugar? ¿Cuántas veces quisiéramos cambiar lugares con otros? Dios tiene un propósito, mi hermano. Y algo que necesitamos saber es poder reconocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Fíjese lo que dice Daniel en el verso 17. A estos 4 jóvenes Dios les dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Sabemos nosotros cómo Daniel interpretaba los sueños del rey. Pudo interpretar porque Dios tenía un propósito para su vida. Tal vez Ezequiel no tenía el mismo don,
Pero ¿sabe qué? Es importante saber que tenemos un lugar en el reino de Dios. Tú tienes un lugar en el reino de Dios. Tú tienes un lugar en el corazón de Dios. Tú tienes un lugar especial que Dios tiene para tu vida y tienes un propósito. Cuando usted y yo perdemos el propósito de Dios en nuestra vida, pierdes el poder. Óigalo bien. Cuando usted pierde el propósito de Dios en su vida, cuando usted dice yo no tengo un propósito de Dios para mi vida, Dios tiene un propósito. Y cuando tú pierdes ese propósito de Dios para tu vida, pierdes el poder. Te sientes inútil, que ya no vales nada. Pero cuando tú sabes que tienes ese poder, no sabes para qué vives y no sabes lo que crees. Desafortunadamente, muchas personas, aún creyentes, han perdido ese propósito de Dios para su vida. No saben ni para qué están aquí, no saben ni lo que creen y no saben ninguna otra cosa. Simplemente está bien con ellos. Sus vidas son emocionalmente como una montaña rusa. Van para arriba, van para abajo y no saben. A veces, como les digo, muchas veces andamos bien alegres, a veces andamos bien decaídos, ¿cierto? Ahí pasa por lo mío también. Tenemos esos momentos, pero necesitamos saber que Dios tiene ese poder y nos ha dado un propósito. Thomas Carlyle dijo esto: el hombre vive por creer en algo. El hombre vive, mi hermano, porque cree en algo. Usted y yo vivimos porque creemos en un Dios poderoso. Amén. Que Dios puede hacer las cosas. Puede hacerlas muchísimo más de lo que usted y yo pudiéramos pensar o pudiéramos imaginar. Dios tiene un propósito, aunque no lo entendamos. Muchas veces no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida o por qué estamos pasando por circunstancias en las cuales estamos pasando. No lo sabemos, pero Dios lo sabe. Pero el hombre vive por creer en algo, no por debatir o discutir sobre muchas cosas. Lo que es importante, mi hermano, es que sepamos en quién creemos creído. Y usted y yo necesitamos saber que hemos creído en un Dios poderoso, un Dios que puede hacer grandes cosas. Hay personas que pueden hablar de muchas cosas. Es interesante escuchar personas que saben muchas cosas, que pueden debatir muchas cosas, que pueden discutir muchas cosas. Pero ¿sabe qué? Sabrán de muchas cosas, pero no saben en quién han creído. ¿No se ha dado cuenta? Muchas personas filosofean y hablan y dicen, pero se han olvidado en quién han creído. Y es por eso que dice, vale más saber en creer en algo. Yo creo en Dios. Amén. Y esa convicción que me va a ayudar, mi hermano, a cruzar. Me va a ayudar a cruzar pantanos. Me va a ayudar a cruzar desiertos. Me va a ayudar a cruzar momentos difíciles en la vida. Cuando yo sepa que yo estoy confiando en Dios. Que no importa la situación. No importa quién esté gobernando. Yo sigo confiando en Dios. Amén. Mi hermano, ¿cuáles son tus convicciones? ¿Cuáles son esas convicciones? Debe de tener unas que sean, mi hermano, que sus convicciones sean basadas en la palabra de Dios. Es importante. Número 3. Entendemos o aprendemos de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Mi hermano, usted y yo estamos en este sitio, estamos simplemente de pasajeros. Simplemente estamos de paso. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Hay un canto que decía, el mundo no puede ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. Amén. Hermano, el mundo no puede ser nuestro hogar. Aquí, mi hermano, si usted y yo estamos simplemente viviendo porque vamos a vivir aquí en la tierra y ya nos morimos y ya estuvo, no, mi hermano, simplemente estamos de paso. Esta habitación no es permanente. Desafortunadamente, mis hermanos, fíjese,
Eso es una realidad. Nuestros jóvenes, nuestros hijos se están hundiendo en este mundo. Están siendo absorbidos por la cultura del mundo. E incluso el mundo, mis hermanos, está invadiendo la mente, sus mentes y sus corazones. Óigalo bien. La juventud del día de hoy está siendo inundada con cosas del mundo. La Biblia nos dice: el mundo no améis ni las cosas que en él están. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre en él no está. Pero vivimos, mi hermano, en un mundo en el cual lentamente pero progresivamente se está yendo, nuestro mundo se está haciendo aún más secular. Como cristianos, hace algunos meses o quizás años atrás, yo prediqué acerca de un mensaje que se llama cristianos diluidos. El día de hoy, mis hermanos, estamos viviendo en un mundo con cristianos diluidos. Antes, mire, yo crecí. Ahora no estoy hablando de ser religioso, ¿ok? Yo no estoy hablando de ser religioso. Pero mire, cuando yo crecí, cuando yo era cristiano, cuando yo era niño chiquito o jovencito, mire, era pecado ir a la iglesia, al cine, no a la iglesia. Era pecado ir al cine. ¿Nunca hicieron algunos de ustedes que decían, si eres cristiano no debes ir al cine? ¿Nunca les dijeron? ¿Eh? Si era pecado ir al cine. Usted va al cine ahora y encuentra cristianos, son los primeros que miran. Mira, los cristianos nos decían y nos enseñaban: los cristianos no toman licor, cerveza. Ahora hay pastores cristianos, cantantes, aleluya. Como dijo un hermano mío, por ahí dijo, se avientan sus alipuses. Antes lo hacían a escondidas. Ahora lo hacen a través de cámaras. Y te dicen, mira, no, es que este es un buen vinito. Es agua, ¿eh? Dicen, oh sí, mira. Y comienzan a filosofiar y le dan vuelta a la copita. Yo los he visto. Me consta. Me consta. Y ahí van, cosecha de 1,800. Antes, mi hermano, a los cristianos nos decían, es pecado fumar. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque Pablo dice que somos el templo del Espíritu de Dios. Y si tú eres el templo es sagrado. Tú no metes ningún contaminante a ese lugar santo. ¿Se acuerdan lo que leímos en el verso 2? Que Nabucodonosor robó las cosas y las llevó a su templo y las puso para sus dioses de minúscula. Cuando esas cosas habían sido consagradas para el Rey de Reyes, si cosas habían sido consagradas para el Rey de Reyes, usted y yo somos consagrados para el Rey de Reyes. Amén. Y somos santos. La Biblia nos dice, Pedro dice que somos una nación santa, real sacerdocio, somos escogidos por Dios. Cierto, somos reservados. La palabra de Dios nos dice ser santos como yo soy santo. El mundo se ha ido metiendo poco a poco. Hay muchos cristianos, como les digo, y esto no se trata de si toman o fuman o algo. Se dicen cristianos y viven en unión libre,
pero son cristianos, aleluya. El adulterio es pecado. Amén. Fornicación es pecado. Mis hermanos, usted y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Ahora todas las cosas, como les digo, en todas esas cosas se nos ha ido diciendo, mira, no importa, mientras hay amor, ¿sí? Mientras hay amor, mientras tú no lastimes a nadie, mientras hay amor, todo es aceptable. Peace and love. Todo es aceptable ahora. Aunque los años, mi hermano, han pasado, los valores siguen vigentes, son los mismos. Las convicciones, los compromisos y nuestra confianza en Dios debe de ser la misma. Amén. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Dios no cambia, nuestros valores no cambian, nuestras convicciones no cambian, nuestro compromiso no debe de cambiar. Amén. Jesús, mi hermano, oraba en Juan el capítulo 17, en la oración de Jesús. Jesús estaba orando por sí mismo en la primera parte. En la segunda parte ora por sus discípulos, que sean uno. Pero algo importante, que Jesús está orando por sus discípulos. En el verso 15 y 16 dice lo siguiente. Jesús, mi hermano, está orando y está pidiendo, dice, no te pido que los quites del mundo. Es decir, no estaba diciendo, como yo no soy del mundo, pues quitémoslos. Pero el Señor dice, no te pido que los quiten del mundo. ¿Por qué? Porque usted y yo, mi hermano, somos luz. En este mundo debemos de ser luz y debemos de brillar y hacer brillar la luz de Jesús en nuestra vida, para que otros alaben a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Necesitamos ser guardados, y el Señor dice, sino protégelos del maligno. Es decir, protégelos del diablo, porque el diablo, mis hermanos, es astuto, es mentiroso, es padre de mentiras, y va a venir y engañarte, así como engañó a la mujer desde el principio. El diablo es un mentiroso. El diablo es mentiroso. El diablo vino y le dijo a la mujer, es cierto que si comes del fruto vas a morir. El Señor nunca le dijo a Adán y Eva, le dijo, no coman, porque si ustedes comen van a morir. Dios nunca le dijo eso. El Señor les dijo, de todo el fruto puedes comer, menos del árbol que está en el medio. Nunca le dijo que se iban a morir. El diablo va a cambiar una verdad y la va a transformar, esa mentira, y la va a pintar para que se mire bonita. Y necesitamos, mis hermanos, entender que Jesús está orando por sus discípulos, y el Señor sigue orando por usted y por mí, mi hermano, para que el Señor no simplemente dice, no te pido que los quites, sino guárdalos del mal. Porque en el verso 16 dice lo siguiente, ellos no son de este mundo. Este no es nuestro hogar. Esta no es nuestra vivienda. Mi hermano, tenemos usted y yo una patria celestial. Amén. Tenemos un hogar en la presencia de Dios. Por lo tanto, mi hermano, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y número 4, y con esto termino. Miren, mi hermano, sabemos que Dios está en control. Sabemos que hay poder, porque Dios tiene un propósito para usted y para mí. Y sabemos, mi hermano, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y por último podemos ver que Dios es fiel. Amén. Mi hermano, Dios es fiel, Dios sigue siendo fiel. Mi hermano, Dios prometió, y cuando Dios promete, mi hermano, usted puede venir delante de Dios y decirle, Señor, tú prometiste. Uno de los versículos que me encantan y me llaman la atención es en Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Encontramos a Josafat, el rey Josafat. Vienen 3 ejércitos contra él, contra su reino. Van a atacarlo. Él no sabe qué hacer. Dice la Escritura, no sabemos qué hacer. Pero dice que
a ti volvemos nuestros ojos. Y él, mi hermano, él comienza a buscar a Dios. Y Dios le da la victoria. Dios, mi hermano, Dios es fiel. Dios así ha estado fiel siempre. Aun cuando nosotros somos infieles a Dios, aun cuando le fallamos a Dios, aun cuando le damos la espalda a Dios, Dios sigue siendo Dios y nos sigue esperando para que volvamos y podamos reconocer que Él es nuestro Dios. Amén. Mis hermanos Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego reconocieron y se dieron cuenta que Dios era fiel. Dios los libró, Dios los guardó, Dios los protegió y Dios les dio la salvación. Mi hermano, así Dios va a hacer con usted y conmigo. Va a permitir Dios que pasemos por momentos difíciles, pero usted y yo vamos a darnos cuenta que Dios es fiel. Dios es grande, Dios es poderoso. Ahí en el verso 2 de Daniel, el capítulo 1, verso 2 dice: el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Dios permitió, mi hermano, Dios va a permitir muchas cosas que pasen en nuestras vidas. Siempre les he dicho esto, miren, Job, cada vez que leo el libro de Job digo: Señor, que no se repita la historia. Pero mire, Job pasó algo increíble. Si usted ha leído el libro de Job, hermano, se dará cuenta que Job no la tuvo fácil tampoco. El diablo vino y le pidió permiso a Dios para tocar su vida, para tocar su familia, para tocar su salud, para tocar sus propiedades. Pero Job se mantuvo fiel a Dios. Dios fue fiel a él. Y mi hermano, usted y yo necesitamos permitir y ser fieles a Dios. Nada, mi hermano, de lo que pasa en nuestra vida, nada de lo que pasa en el mundo, primeramente, mi hermano, cualquier situación, cualquier cosa tiene que pasar por el escritorio de Dios y Dios tiene que dar su aprobación. Primeramente, mi hermano, antes de cualquier cosa, antes de que usted pase una prueba, antes de que usted pase una situación difícil en su vida, que pase cualquier cosa, ha pasado por el escritorio de Dios y Dios ha puesto su firma. Pero no simplemente ha puesto su firma, el Señor dijo: yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar, yo voy a estar contigo. Amén. Y mi hermano, usted y yo podemos experimentar que Dios está con nosotros como un poderoso gigante, como un poderoso guerrero que nos va a guardar. Como dijo el salmista David en el Salmo 23: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mi hermano, usted no está solo. El bien y la misericordia de Dios lo han de seguir, dice, todos los días. Usted y yo podemos estar seguros. Ahora, si podemos nosotros poder estar seguros acerca de esto, Dios no va a permitir. Cuando el diablo vino a tentar a Jesús, el diablo sabía la escritura. Mire, si el diablo sabe la escritura, vale más que usted y yo la sepamos. Es por eso que hemos hecho énfasis, mi hermano, a que podamos leer la escritura y diariamente poder alimentarnos de la palabra de Dios. Porque el diablo vino al mismo Jesús, lo tentó con la palabra y le dijo, ciertamente, dice, si tú te dices, no permitirá que tu pie tropiece. ¿Se acuerda que le dijo, tírate? Dice el Señor tu Dios, no tentarás. Necesitamos saber que Dios es fiel, mi hermano. Amén. Y cuando usted y yo, ¿cómo vamos a saber que Dios es fiel? Cuando nosotros miremos su palabra. Cuando comencemos a escudriñar la escritura, podamos darnos cuenta, experimentar y ver que Dios es fiel. Que así como Dios estuvo con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego, mi hermano, así Dios va a estar con usted. Amén. Y usted y yo, mi hermano, un día podamos
Porque vamos a pasar por momentos difíciles. El salmista David dijo en el Salmo 23: aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Vamos a pasar momentos oscuros, vamos a pasar momentos difíciles, donde nuestro compromiso va a ser probado, donde nuestras convicciones van a ser probadas. Un día unos hermanos nos invitaron a desayunar a su casa. Y con esto termino. Es una historia, una bonita historia. Unos hermanos nos invitaron a desayunar a su casa, o a comer, no me acuerdo qué sería. Hombre, esos hermanos miraban visiones, caían ángeles en sus casas, y a lo que acuerdo de lo que me decían. Y nos sirvieron la comida, o el desayuno. Estaba todo muy elegante y toda la cosa. Y había una copita enfrente de nosotros. Ya estaba servida. Y comencé a comer yo, ¿no? Y pues dije, puede ser que yo de ser como jugo de uva, se miraba como jugo de uva. Y me acerqué y miré al Dani, miré por todos lados, reviré. Porque para arriba, ahora, cuando nuestras convicciones son probadas. Ahora, yo no estoy diciendo que tomar es pecado. Yo no sé, no le voy a decir si tomar es pecado o no. ¿Sabe qué? Usted deje que el Espíritu Santo hable a su vida y le traiga convicción a su vida. Pero yo tengo una convicción. Amén. Dije yo, este juguito de uva le pusieron algo más. Y dije yo, pues, gracias, pero no gracias. Hermano, no porque vivimos en un mundo secular vamos a dar lugar a un mundo secular. Nuestros compromisos van a ser probados, nuestras convicciones van a ser probadas, y nuestra confianza en Dios va a ser probada. Y quiera Dios, mi hermano, que esas tres cosas en nuestras vidas puedan ser fuertes. Que cuando venga la tempestad, venga la lucha, venga la situación difícil, nuestro compromiso con Dios, nuestras convicciones, lo que yo he creído, y mi confianza esté en Dios. Que usted también pueda tener lo que hemos aprendido de Daniel. Cómo Daniel pudo vencer, porque tenía compromiso, tenía convicción y tenía confianza en Dios. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que tú nos ayudes, que tú nos hables, Señor, que tú puedas ayudarnos, Dios, llenarnos de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, Dios. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos ayudes, Señor, a salir victoriosos, Padre. Cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, Señor, poder saber que tenemos y servimos a un Dios poderoso. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes y poderte decir que tú eres nuestra confianza, tú eres nuestra ayuda y nuestro sustento, en el nombre de Jesús. Amén. Mi confianza eres tú, díselo al Señor con todo tu corazón. fuerza eres tú, Mi castillo mi roca firme y mi castillo, y mi castillo, mi auxilio eres tú, mi refugio mi eres tú, refugio eres tú, roca en firme. ti confío, en ti yo vivo, mi confianza es tu paz, mi fuerza, Dios de la creación, el Rey eres Señor, mi auxilio, mi refugio.
eres Dios, mi confianza es Jehová, mi fuerza, Dios de la creación, eres Rey, Señor, mi auxilio, mi refugio, eres Dios, mi auxilio, mi refugio, eres Dios, mi auxilio, mi auxilio, mi refugio, eres Dios, tú eres Dios, Tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios, Señor. tú eres Dios, Dios de la creación. auxilio, Oh, bendito Rey. mi confianza está en ti, mi confianza está en ti, mi auxilio, mi refugio, eres tú, Jesús, Bendito Dios. mi confío, Bendito en ti Rey. mi auxilio. Padre, te damos gracias, oh Dios, por este tiempo, Señor, en tu presencia. Señor, te pedimos que tú nos hables, Señor, que esta palabra, Señor, haya sido como una semilla, Señor, en tierra fértil, oh Dios. Te pedimos que pueda germinar y, Señor, poder dar un fruto, Señor, en nuestras vidas, que nos ayude, Señor, a crecer, oh Dios, que nos ayude, Señor, a poder seguir adelante. Te pedimos, Espíritu Santo, que podamos conocerte como ese Dios poderoso que tú eres, oh Dios. Que no importando las circunstancias, no importando la situación, tú sigues siendo Dios. Y tú eres ese Dios poderoso, grande y fuerte, en el cual podemos confiar, oh Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos que están mirando a través de Facebook, muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el miércoles en punto de las 7.